Querétaro, conócelo y apasionate. Santuario de la Virgen del Pueblito. El santuario, ubicado en el municipio de Corregidora, fue construido a instancias del benefactor Pedro Urtiaga a finales de 1745. Desde entonces, el recinto alberga la imagen de la Santísima Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada, misma que fue labrada a mano en madera por el fraile franciscano Sebastián de Gallegos en 1632. Durante la Guerra de Reforma, el retablo barroco, junto con otras piezas de arte sacro, fue robado de la iglesia para ser posteriormente reemplazado por uno de estilo neoclásico. Hoy en día, el santuario es uno de los mayores destinos de peregrinaje católico en la zona. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Ay, no es normal que arranquemos así, pero hoy traemos un tema un poquito diferente. ¿Ya sabe quién es? A ver, súbele tantito con la voz. Si me tocas el cuerpo y te llevas mi alma, bien sabes lo que siento. Me ilusionas, me juras y en algunas sí duele, ¿no? juras que yo soy tu deseo. Bien, pues ese es Gerardo Ortiz y este es su sencillo, canción, no sé, su obra de arte llamada Fuiste Mía, la cual tiene un video en YouTube que fue ampliamente criticado, que recibió muchos comentarios a través de redes sociales y que, bueno, pues incluso por ahí la Secretaría de Gobernación, ante esa presión, pues se expresó. Y es que se le señala a este video de Gerardo Ortiz de promover el feminicidio, porque en el video sale él en representación de un macho cabrío llegando a casa y viendo cómo su mujer muy atractiva estaba en la cama con otro hombre. Y bueno, pues él finiquitó la vida del osado hombre con un balazo en la cabeza y posteriormente hizo lo propio con la mujer, pero con un método un poco más rudo, que fue ponerla en una cajuela para después incendiar el coche. Esto puso también pues el grito en el cielo de muchas personas. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema hoy? Bueno, pues porque en unas semanas se estará presentando, si todo sigue igual, Gerardo Ortiz, aquí en Querétaro, no precisamente en la capital, pero allá en el municipio de Tequisquiapan. Y esto es un tema que al final de cuentas tiene un roce político, porque ya en Querétaro hemos tenido la experiencia anterior de haber tenido que cancelar conciertos. Si recuerdan, en algún momento, hace aproximadamente un año, tal vez un poco más, se iba a presentar aquí el Commander, y bueno, al final no se le permitió presentarse. Esto iba a ser en el Marqués, si no mal recuerdo, y no se presentó precisamente porque se considera que sus letras y el contenido de sus canciones tienen que ver mucho con este asunto del narcocorrido, el narcotráfico. Entonces, bueno, no se consideraba apto para que saliera en público en Querétaro. Ahora viene Gerardo Ortiz, no sabemos si se le va a permitir o no al final presentarse, pero es importante porque al final del día mucha gente no recuperó su dinero en aquel tiempo con el tema del Commander, así que pues yo le recomendaría que por lo menos aguante un poquito hasta que falte un par de días para el concierto, y si todo sigue igual y usted quiere ir, pues adelante. Vivimos en un país libre. Hoy estamos aquí en Códice Político. Les saludo Víctor Pernalete con muchísimo gusto, como todos los lunes a partir de las 8. Y este día me acompaña mi amigo y compañero periodista, editor de Códice Informativo, David Eduardo Martínez, alias El Facha. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, gracias por la invitación aquí a la cabina. Efectivamente, un tema un poco espinoso el que vamos a manejar el día de hoy. Ya iremos viendo un poco más al rato pues cómo se desarrolla
hacia qué rumbo toma esta situación con Gerardo Ortiz en Tequisquiapan, que tan polémica está resultando a nivel nacional. Ya por ahí se hablaba de que hubo una petición para retirar un video, este video justamente de Fuiste Mía, de las redes sociales, concretamente de YouTube. Y bueno, esta petición generó también mucho conflicto a nivel nacional, que podría repercutir en esta invitación que se le hace al compositor, en este caso de música popular mexicana, aquí a esta feria de Tequisquiapan, en donde se teme que se repita la situación que ya se vivió en su momento con el Commander, que esperan los fans de este tipo de música que no se repita, porque bueno, finalmente nadie quiere pagar por un concierto por el que finalmente no le van a devolver su dinero. Y bueno, más allá del tema del dinero, que es evidentemente muy importante, porque no estamos para gastar en boletos de conciertos a los que no vamos a ir, pues también está el tema de la pertinencia o no de que exista este tipo de espectáculos, de que se presente este tipo de artistas y que pues esto esté al alcance o no de la gente. Este tema es muy importante y se viene discutiendo desde, insisto, hace unos meses, digamos, año y un poco más meses, con el tema del Commander. Alguna vez se llegó a platicar del tema cuando vivía en su momento Valentín Elizalde, y sobre todo, bueno, todos estos artistas populares, digamos, de música de banda que tienen un gran calado en la sociedad, en ciertos sectores, y que tienen un mensaje que probablemente no sea el más pacífico, el que procure una sociedad mejor, pero bueno, ahí están, y está el tema de la libertad de expresión y una serie de cosas que se tienen que poner en consideración, y por lo cual hay gente que está de acuerdo y hay gente que no lo está. Y tenemos en la línea una compañera reportera, una compañera periodista, pero quien también hace un trabajo importante a nivel de activismo social. Ella es Giovanna Espinosa, y bueno, pues a través de change.org ella dispuso de una petición para que la Secretaría de Gobernación prohibiera la difusión de este video, y esa petición de change.org tuvo mucha participación de personas en todo el país, y además sí logró que al menos la Secretaría de Gobernación Federal se pronunciara al respecto. Giovanna, esto fue hace unas semanas, incluso sabemos que recibiste por ahí a través de Facebook algunas amenazas en contra de tu persona, en contra de tu integridad a través de redes sociales. Ahora está el tema de que ese mismo artista con ese mismo mensaje seguramente está pues ya apalabrado para venir a Tequisquiapan. ¿Cómo ves esta situación, Giovanna? Muy buenas noches. Buenas tardes, noches. Me parece que por encima de pues el derecho que todos tenemos a expresarnos y escuchar la música que queremos, yo siempre he sido partidaria de que esa música promueve el odio, promueve la idolatría hacia los narcocorridos y hacia los narcotraficantes y hacia ciertas cosas que ciertamente es una realidad en México, pero que no valdría la pena exaltar. Desde mi punto de vista no creo que abone a Querétaro, creo que las personas se pueden divertir de muchas maneras y no forzosamente con este y otro de expositores musicales. Yo no digo que este sea el único, ¿no? Hay muchos, y creo que eso, a mí me parece que eso es, no creo que valdría la pena que lo trajeran, pero bueno, esa es solamente mi opinión como activista y como persona. Giovanna, este tema implica muchas aristas, porque, por ejemplo, en esta petición que hiciste a través de change.org, tú pedías que la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno, el Estado, que ejerce el poder público, pues digamos que tuviera una acción en este tema en particular, y que prohibiera la difusión de ese video en lo particular. En este caso, ¿consideras que sería oportuno que el Estado, el ente de gobierno, en este caso, ya sea el municipio o el gobierno del Estado, tuvieran una acción en este sentido y por ahí prohibieran la participación de este artista en esta feria, me parece que hay allá en Tequisquiapan? Me parece que no sería lo ideal pedirle al gobierno o a alguna autoridad que se pueda presentar o no, pero sí me parece que hay mucho trabajo que hacer en educación, tanto
de las audiencias como de las personas que difunden esto, como de los artistas, cantantes, etcétera, televisoras, todo esto que promueven estos cantantes, pues para pues poder verificar y tener una autorregulación de qué es lo que vemos y escuchamos y si vale la pena tener este tipo de cultura popular. La verdad es que pues deja mucho que desear que en México se reproduzcan este tipo de música y que sea lo que la mayoría escucha. No es como algo que hable muy bien de nosotros como un país y lo que consume como cultura. Entonces la propuesta, digamos, desde tu perspectiva sería que reflexionáramos sobre el contenido de este tipo de artistas, de este tipo de música, y consideremos la posibilidad de que no se asista a estos eventos, que no se promueva este tipo de artistas por parte del propio consumidor. Pues sí es, creo que no sé, tú como comunicólogo y muchos de nosotros sabemos, ¿no? Todas estas teorías que existen sobre si lo que consumimos es lo que nos dan y por eso nos gusta, o nosotros escogemos esto. Yo creo que tiene que ver con qué es lo que nos ofrecen y está ahí a la mano y es fácil y es digerible, pero no forzosamente tiene la calidad suficiente como para poder entretener, más cuando tiene unos mensajes muy peligrosos, muy llenos de odio, muy llenos de idolatría hacia algo que nos hace mucho daño como país, que es el narcotráfico, el crimen organizado y estos personajes que están por encima de la ley y que violentan a quien esté en cualquier momento en su camino sin importarles nada. Y creo que eso como sociedad lo tenemos que reflexionar. No podemos seguir idolatrando a estos personajes que ocasionan miles de millones de muertes en el país, miles de desapariciones en el país, junto con el gobierno, y que debemos de reflexionar sobre si realmente esta es la única manera de entretenimiento que tenemos. Bien, Giovanna, perdón por la interrupción. Brevemente nada más, hay gente entre la que tiene el gusto por este tipo de música que considera pues que ellos pueden separar el contenido de ahora sí que la vida real, como quien dice. Ellos consideran que no por escuchar ese tipo de música, no por escuchar canciones con ese contenido, con ese mensaje, ellos van a incurrir en actitudes violentas. ¿Qué podrías tú señalar al respecto de esta situación en particular? Pues respeto su opinión, pero las estadísticas demuestran lo contrario, ¿no? O sea, en lugares donde está mucho más fuerte la violencia en el país, se escucha más esa música, idolatran más a estos artistas y a estos personajes a quienes les hacen estas canciones, estos narcotraficantes a quienes exaltan, y la violencia se va normalizando. Creo que seguimos en un país que cada día normaliza más la violencia, que cada vez la hace más natural, y la violencia no es normal. No es normal que nos maten y nos secuestren y nos desaparezcan, y a la gente le está pareciendo cada vez más normal, y tiene mucho que ver con lo que escuchan y con lo que consumimos como forma de entretenimiento. Muy bien, Giovanna. ¿Se prevé alguna acción por parte de activistas en cuestión de esta presentación de Gerardo Ortiz en Tequisquiapan o lo dejan pues simplemente a la reflexión? Lo vamos a analizar. Como tú comentabas, estoy en una situación de riesgo y bueno, vamos a analizar qué tanto es importante hacer una acción, o por cuestiones de seguridad preferimos no manifestarnos en esta ocasión. Perdón, otra duda más. En relación con las amenazas que recibiste por parte de algunos usuarios en redes sociales, sobre todo, hay también, ¿se va a llevar alguna acción en ese sentido? ¿Se va a proceder contra estas personas? Perdón, no escuché la pregunta. Las personas que te amenazaban en redes sociales, ¿contra ellos se va a llevar también alguna acción o de momento todavía no se trabaja en ese sentido?
Pues estamos, como te digo, analizando la situación y con base en eso tomaremos decisiones. Muy bien, Giovanna, pues te agradezco muchísimo tu participación con nosotros y que nos hayas compartido la visión que tienes al respecto. Y bueno, esperamos saber qué sucede en este tema. Concuerdo contigo en el tema de que hace falta reflexión sobre los contenidos que consumimos y creo que ese debe ser el camino que adoptemos. Te agradezco mucho, Giovanna. Gracias a ustedes por la atención y por tocar el tema que es tan importante que se discuta. Muy bien, Giovanna Espinosa, activista, periodista en Querétaro, compañera y amiga, un abrazo hasta donde estés. Y bueno, Facha, pues es un tema interesante precisamente porque choca con el asunto de la libertad de expresión. Hoy traemos una nota en Códice Informativo que está interesante, está en la sección de Ímpetu y Garbo. Habla de que el libro más vendido en este momento en Alemania es la nueva versión de Mi lucha, de Adolfo Hitler. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues que acaba de vencer hace unos meses la protección, digamos, de autor de esta obra, y ahora es una obra libre que cualquier editorial puede retomar y cualquier editorial puede publicar sin que tengan que pagar regalías de ningún tipo. Esto empezó a suceder y entonces el gobierno alemán por ahí definió que es libre poder difundir esta obra para muchas casas pues productoras de libros. Era importante porque podía ser un buen negocio y pidió que se hiciera una revisión histórica, una revisión social del mensaje de Mi lucha, pero al final ahí está. Y aunque viene con notas a pie página, es el libro más vendido ahorita en Alemania, a pesar de que pues difunde un contenido eminentemente pues de odio, no de segregación. Y aún así, o sea, en un país como Alemania está siendo ampliamente consumido, y aquí pasa también con la música, ¿no? A veces podemos considerar que este tipo de música pudiera estar alejada de las bellas artes, pero al final es una manifestación cultural que no está dando un mensaje que a lo mejor la sociedad quiera difundir de manera amplia, pero al final sí se trata de la libertad de consumo, ¿no? Yo pienso de una manera un tanto similar. Ahora que mencionas el caso de Mi lucha en particular, hay un sobreviviente del Holocausto que decía que no era necesario entender a los nazis, que no valía la pena entender a los nazis, porque entender a los nazis era como normalizar lo que ellos habían hecho. Pero finalmente yo creo que sí es necesario entender a los nazis, como es necesario entender a Gerardo Ortiz, porque si no los entendemos, si nada más nos quedamos en la parte de la censura, del no se publica, no se difunde el video, etcétera, bueno, pues finalmente pasan dos cosas. En primer lugar, estamos incidiendo sobre el gusto de terceras personas, estamos invalidando un gusto, y en segundo lugar, estamos dándole herramientas a quienes verdaderamente tienen ideologías de odio para que las acrecienten. Yo creo que eso pasó, por ejemplo, con Mi lucha cuando estuvo prohibido. Muchos de los argumentos que usaban los neonazis para justificar su postura era justamente, bueno, es que el sistema nos reprime, no nos permite expresarnos. Es una evidencia de que teníamos la razón, lo cual es completamente falso. Yo creo que una manera de evitar que eso suceda, o más bien de despojar a estas manifestaciones aparentemente violentas de su capacidad de generar violencia, es precisamente incorporarlas al discurso público, al debate público, y pues de esta forma volverlas inofensivas, ¿no? Es curioso que con manifestaciones políticas, por ejemplo, de izquierda, está comprobado que cuando se les incorpora al debate público, extrema izquierda, quiero decir, se vuelven inofensivas. Con la extrema derecha o con las apologías de la violencia debe pasar exactamente lo mismo, no creo que sea diferente. Entonces, más que censurarlo, yo creo que debe estar en el debate público, yo creo que debe estar de alguna forma ahí afuera, y que lo que sí hay que hacer es concientizar a las personas, pero no desde la censura ni desde la represión, sino más bien desde el fomento a la empatía, creo yo. Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es un tema de conciencia, es un tema de reflexión. Debemos de preocuparnos por el tipo de contenidos que consumimos, y yo creo que en su sano juicio una persona no debería consumir este tipo de música, no por la música en sí, sino por el contenido que tiene, por el mensaje que está emitiendo, porque trata de normalizar una conducta que creo que no deberíamos promover. Sin embargo, me parece que es importante entender que pues toda manifestación cultural, pues por más o menos agradable que no sea, tiene que ser pues permitida, ¿no? Es en el marco de la libertad de las personas.
Lo que pasa es que creo que no tenemos luego mucho esa capacidad de reflexión que es necesaria para, digamos, editorializar, por decirlo de alguna manera, este tipo de contenidos. Tenemos en la línea un compañero, amigo también y periodista de esta casa informativa, a Rafael Camacho, quien también tiene algo que decir al respecto. Rafael, usted si lo sigue en Facebook sabe que él siempre está al tanto de los espectáculos que hay en Querétaro, siempre está ahí compartiendo la agenda cultural que hay en Querétaro, y bueno, pues él es un cercano aficionado a esta música popular, si bien no tanto necesariamente a Gerardo Ortiz, pero sí a este tipo de música, y bueno, pues nos puede compartir su opinión respecto de este tema, porque precisamente fue él el que lo puso en la agenda. Rafa, ¿cómo estás? Viene Gerardo Ortiz a Tequisquiapan, ¿nos va a pasar lo mismo que con el Commander? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor, Facha, ahí en cabina, en Códice Político. Bueno, pues uno de mis gustos culposos, hablaré como ciudadano, pues es la música regional de banda, ¿no? Si es que es la expresión correcta. Sí, efectivamente, tengo un gusto particular por la banda, por la música regional de este género musical. No soy fan auténtico de Gerardo Ortiz ni de Commander, que en algún momento también se ha llegado a censurar. Sin embargo, también no podré negar que escucho música y algunas canciones de estos dos personajes, particularmente del que estamos hablando, de Gerardo Ortiz. Bueno, ha generado mucha polémica el anuncio de Gerardo Ortiz para el próximo 19 de mayo en Tequisquiapan, muy cerca de la capital del estado, más aún porque pues se atravesó esta polémica pues que generó su video, ¿no? El contenido visual que tiene su video, porque no tiene mucha relación con la letra. Finalmente él trata de ilustrar la letra de la canción pues con imágenes muy explícitas que no son bien vistas y que evidentemente pues no tendrían que ser un contenido al alcance de personas pues menores o personas que no tengan la capacidad de digerir ese tipo de imágenes. Sin embargo, no creo que nos pase lo mismo que con el Commander. Yo creo que se va a llevar a cabo la presentación de Gerardo Ortiz. Ya se hizo en diciembre en la feria queretana, en la feria de Querétaro 2015, ya vino al palenque, no hubo ningún incidente, no hubo ningún problema, el permiso se otorgó, estuvo a reventar en esa ocasión el palenque, y ese tipo de debates y polémicas lo único que han generado es generar más expectativa. Hoy en día, donde se para Gerardo Ortiz, donde le permiten presentarse y cantar, pues hoy en día pues se abarrota los lugares, ¿no? Y así cobre 300 pesos, 50 pesos o 1,500, pues la gente está yendo. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, no creo que que la letra de sus canciones, el contenido de sus canciones o de sus videos sean motivo para censurar. Yo creo que eso se lo tiene que dejar al libre consumo de la gente, al libre consumo de los ciudadanos, de los seguidores, de quien le guste esta música de banda, o para cualquier ciudadano común y corriente. A ver, ¿cómo es que llegamos a este video musical? A través de YouTube, a través de esta plataforma digital de Internet. Para haber llegado a eso, tú tuviste que haber tecleado el título de la canción o el título del nombre del personaje. Es decir, tú elegiste ver ese video, tú decidiste ver ese video, accesar a través de Internet ese video. Nadie te obligó, nadie te lo impuso. Si lo ves a través de la televisión, pues es en televisión por cable, televisión por paga. ¿Por qué? Porque pues ese tipo de contenido lo vemos en canales musicales que solamente se ven en televisión por paga, no en Televisa, no en TV Azteca, que son los dos televisores que están abiertas a todo el público. Entonces, hablar de censurar este tipo de contenidos, entonces tendríamos que remontarnos a censurar el cine mexicano, donde hoy cada 8 de cada 10 películas te muestran escenas de violencia, de homicidios, de feminicidios, de pederastía, de drogadicción, de narcotráfico. Las telenovelas, esas sí están al acceso de cualquier persona. Están en televisión abierta desde las 3, 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, yo creo que no se trata de censurar contenidos, ¿no? Yo creo que eso se tiene que dejar al libre gusto, porque al final de cuentas es un género musical. Habrá que calificarlo como eso, como un género musical, porque si nos remontamos a otros géneros musicales, también encontraremos letras de canciones donde hacen apología a la homofobia, al homicidio,
a otro tipo de cuestiones o valores antisociales o antivalores que no les envían a la sociedad. No hablo de géneros específicos porque caería en lo mismo, ¿no? Como etiquetar o juzgar algún género en específico, pero yo creo que todos hemos escuchado y hemos asistido a eventos donde también otro tipo de artistas también hacen ese tipo de alusión a estos valores que no van acordes a una sociedad en progreso y en desarrollo, ¿no? Ahora, que se presente Gerardo Ortiz en un evento privado, porque no va a ser un evento público, no es una plaza pública, es un evento privado, donde uno toma la decisión de ir o no ir. Uno paga un boleto, que seguramente no costará menos de 300 pesos, y de ahí para arriba, y el consumo de alcohol al interior también va a costar. Entonces, es una decisión de quien quiera y no quiera ir. No es un evento ni gratuito, ni se está fomentando en una plaza pública, ni en un lugar público, no. Simplemente es quien le gusta la música sabrá ir. Y finalizaré mi comentario a reserva de que me permitan aportar alguna otra cosa o quisieran aportar otra cosa. Pues ahora, si consideran que los que escuchamos o seguimos el género regional de banda, llámese baladitas románticas que tenga la banda o los corridos o los narcocorridos, si consideran que esos seguidores de esa música no sabemos diferenciar entre el bien y el mal, entonces es como si dijeran que no tenemos criterio, que no tenemos la madurez suficiente y que tenemos una mente tan chiquita que no sabemos saber que está mal lo que se está viendo, pero pues, al final de cuentas nosotros no disfrutamos el que prenda fuego un coche o no disfrutamos el hecho de que haya balazo en una escena. Simplemente es un estilo, un género musical el cual nos gusta, como le puede gustar a cualquier otra persona, y yo creo que eso al final de cuentas se resume, y lo escuchaba atinadamente, a libre consumo, ¿no? Lo que ustedes comentaban creo que hace unos minutos. Oye, Rafa, sin embargo, ¿no considerarías importante que sí se debata, al menos debata en lo público sobre este tipo de contenido? Sobre todo porque creo yo que si bien mucha gente puede tener toda la capacidad de poder entender, reflexionar sobre este tipo de contenidos, a lo mejor para otras personas puede ser más difícil, sobre todo, por ejemplo, para los niños que podrían entender que puede ser normal una actitud como la que se representa en algunas de estas canciones, en algunos de estos videos. Por ejemplo, un niño que pudiera entender que es el correcto hacer, ¿no?, de un hombre que se precie de serlo, pues que sea engañado por su mujer, pues reaccionar de la manera en que se nota en el video. ¿Crees que es importante sí trabajar en esto, sobre todo a lo mejor para los padres con sus hijos que consumen este tipo de música? Yo creo que sí, es importante que se debata ese tema, pero que se amplíe. Es decir, no que se reduzca a hablar exclusivamente de lo que hoy representa la música regional mexicana, la música de banda o la música de narcocorridos o corridos. Que se amplíe el tema, por supuesto, del contenido que hoy nos presenta el internet o la televisión o el cine, ¿no? Evidentemente en eso estoy de acuerdo, pero que se amplíe el tema, porque al final de cuentas lo que tú mencionas de tratar de orientar a los menores, a los niños que tienen acceso a este tipo de contenido visual para que no reproduzcan, no repliquen lo que están viendo, bueno, pues ese ejemplo se puede aplicar en muchas cosas, ¿no? Hasta en películas de Disney. O sea, hasta en películas de Disney hay contenidos que uno tendría que orientar a los menores para que sepan que eso no se hace y que la vida real no es así. Entonces, yo creo que eso se tiene que ampliar. Sí estoy de acuerdo que se debata, pero que sea un tema mucho más amplio en donde se aborden los contenidos de algo que hoy no está regulado, que es el Internet. Hoy en día todos tenemos acceso a Internet sin ningún tipo de regulación ni censura, totalmente libre a quien quiera acceder a este tipo de páginas, y por supuesto, si se aborda desde un tema más general y tocar particularidades, estoy totalmente de acuerdo que se debata este tema. Muy pertinente esta señalización que haces hacia el final, Rafa, porque precisamente ahí es donde aparece otro fenómeno que aparentemente es lo mismo que lo de Gerardo Ortiz, pero más bien es una cuestión distinta, y es, por ejemplo, lo de las amenazas, ¿no?, contra esta persona que mandaba retirar el video. Ahí ya no es, pues ahora sí que ya no es responsabilidad de Gerardo Ortiz, ahí es responsabilidad de cada quien, y ahí es donde habría que trabajar entonces más bien en las personas, ¿no?, en la formación de un criterio
para que aprendamos como que a poder escuchar todo este tipo de manifestaciones, pero ahora sí que sin creer que matar a una mujer y quemarla en un carro es lo natural, y más en un país con tantos feminicidios como lo es México, ¿no? Sí, lo que pasa es que este tipo de videos se dimensionan más porque hoy tenemos distintas plataformas que nos permiten acceder a este tipo de contenidos, que antes no teníamos, que hace 15 años, 10 años o más, o menos o más, no teníamos acceso a ese tipo de contenidos porque no había tantas plataformas que nos permitieran acceder. Pero esto siempre ha existido, este tipo de videos, este tipo de contenidos, este tipo de problemáticas sociales siempre han existido. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que los padres de familia, los tutores o quien esté a cargo de los menores se responsabilice también un poco más. Yo creo que la violencia, el feminicidio, el homicidio, el asesinato, el narcotráfico, todas esas problemáticas han existido desde nuestros antepasados y no me quiero remontar al año porque ni yo lo sé. Pero esto siempre y toda la vida ha existido. ¿Cuál es la diferencia? Que hace 20 años, pues los papás, o por lo menos la mamá, sí estaba a cargo del niño o de la niña. Sí podía regular el contenido que veía en televisión y no existía el internet. Hoy en día, los niños se crían solos en casa mientras los papás trabajan, ¿no? Entonces, es una problemática mucho más a fondo, mucho más profunda que evaluar o juzgar un video, porque videos de esos podríamos enumerar muchísimos ahorita, del género de banda, de muchas bandas, de muchos solistas y de otros géneros musicales. También podremos enumerar una cantidad de videos de ese tipo, y telenovelas, y películas, y series. Podríamos aquí pasarnos un buen rato platicando. Yo creo que esto va mucho más allá de solamente juzgar un videoclip de 3 minutos, porque esto, pues creo que es un problema social que nace desde el hogar. Bueno, es que ahí en ese caso, como tú señalabas, Rafa, si vamos a aplicar ese criterio con la música popular, habría que aplicarlo inclusive hasta con manifestaciones de la alta cultura nacional, ¿no? Que pueden ir desde los textos de Juan Rulfo hasta lo que gustes, que hay muchas manifestaciones de esto que tú señalas, violencia de género, violencia en la familia, etcétera. Entonces, más bien ahí de lo que se trataría, siguiendo un poco tu punto, es pues entender que finalmente Gerardo Ortiz no es una causa de feminicidios, no es una causa necesariamente de violencia contra la mujer, pero sí puede llegar a ser, en dado caso, un síntoma de un fenómeno que es mucho más grande, que escapa por completo al género musical, que escapa por completo a la estética que maneja y que se tiene que resolver desde la casa. ¿Es así, Rafa? Sí, yo lo percibo de esa manera. Yo creo que este tipo de canciones que hacen apología al narcotráfico, ahora que hacen alusión al feminicidio, que hemos visto también videos con homicidios, pues ha destapado la cloaca, ¿no? De alguna manera ha hecho eco, ha generado un poco de espesor en la sociedad, pero esto simplemente es el hilo conductor o el pretexto perfecto pues para abordar este tipo de problemáticas que se expresan en contenidos, ¿no? Pero realmente no es el problema de raíz, no es el problema como tal. No quiere decir que el que escuche corridos o narcocorridos sea necesariamente un asesino o un violador o un homicida, ¿no? No va por ahí. Yo creo que quien escuche este tipo de música, tampoco podemos generalizar, pero yo me atrevo a decir que el gran porcentaje de los que escuchan o escuchamos esta música, pues no nos dedicamos a aprender a vehículos con una mujer dentro, ¿no? O sea, no va por ahí. No queremos replicar ese tipo de acciones, pero sí creo que ha destapado un tema muy importante en la sociedad que se debe abordar desde distintas aristas para llegar a la parte fundamental, que es saber orientar a la nueva generación de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque a lo mejor uno ya está consciente de ello, coincido que los niños no, pero pues es un tema mucho más complejo y mucho más amplio. Muchas gracias, Rafa. Perfecto, Rafa, pues muchas gracias por tu punto de vista y tu opinión aquí con nosotros. Como siempre es un placer, ya sabes, te lo dije la semana pasada, puedes venir cuando quieras. Muchas gracias, Víctor, Facha, muy buenas noches a todos los que también nos escucharon. Gracias, Rafa Camacho, reportero y periodista aquí de Códice Informativo. Pues ahí está, es un tema polémico, yo no descartaría que den para más. Hoy el gobernador Francisco Domínguez dijo, ese no es tema del gobierno del estado, es un tema del municipio de Querétaro, del municipio de Tequisquiapan, que es donde se va a presentar.
señaló que, bueno, él recomendaría al artista presentar otro tipo de música y no la que se le critica más, que es el tema de los narcocorridos y este tipo de música que, bueno, evoca ciertas imágenes controversiales. A mí me parece que sí hay que trabajar mucho en la conciencia, ¿no?, de la gente. Sobre todo, creo que el gran problema en este caso es que este tipo de música es, vaya, la que más se consume en grupos sociales amplios, ¿no? Esto quiere decir que una canción de este estilo pues llega a más mexicanos que otras, ¿no? Entonces, me parece sí muy importante que se reflexione un poco sobre esto. Y yo creo que los artistas, los verdaderos artistas, cuando tratan este tipo de temas con una visión de crítica, con una visión de reflexión, precisamente invitan a eso, al debate. Y me parece que estos artistas no le entran mucho a ese tema, ¿no? Se ofenden, como que no entienden por dónde va la cosa. Yo creo que es normal que una sociedad se trate de proteger reaccionando negativamente ante este tipo de manifestaciones, aunque evidentemente creo que al final debe pues privar la conciencia, ¿no? Y decir, pues hay libertad y pues consume lo que consideres pertinente, ¿no? Bien, es totalmente de acuerdo contigo, Víctor. La sociedad tiene todo el derecho también a expresar su inconformidad, más una sociedad como la nuestra, donde vemos homicidio, violencia, feminicidio, mujeres que de pronto desaparecen en algunos estados, como el Estado de México. En situaciones como esas es normal que la sociedad busque protegerse, pero finalmente pues también tiene que haber un respeto, o tiene que haber la posibilidad de un diálogo para entender de dónde vienen estos fenómenos. Sí, creo que si como consumidores aprendemos a despreciar este tipo de manifestaciones, y despreciar me refiero a no consumirlas, ¿no? No entrarle a ese tipo de negocio cultural, pues seguramente va a ser que poco a poco se deje de crear este tipo de contenidos. A mí me queda claro que también estos artistas o estos cantantes, no sé cómo decirles, también crean este tipo de contenidos a sabiendas de que por controversiales que son, pues también les ayuda mucho para el tema de la venta y este tipo de cosas. Creo que hace falta mucha mayor reflexión, reflexión, que la sociedad, que el consumidor lo piense. Valdría mucho la pena un concierto de este tipo vacío, pero no porque haya una censura, sino porque hay una reflexión y digas, ¿sabes qué? A mí no me vengas a ofrecer eso, ¿no? La gente misma toma conciencia de la postura, porque sí, la cuestión aquí es que si censuramos es como darle publicidad por un lado, ¿sí? Y como comentábamos hace rato, pues también es darle argumentos a toda esta gente, por ejemplo, los que amenazaron a la compañera Giovanna, pues para sacar todo su odio, para sacar toda su visceralidad. Yo por eso no creo que vaya por la censura, creo que como tú señalas tiene que ir más por la reflexión, tiene que ir más por la construcción de una empatía, y bueno, yo creo que si alguien es empático, difícilmente simpatiza con la idea de ir a bailar mientras le hablan de cómo incendian a una mujer en una cajuela, etcétera, etcétera. Perfecto. Pues así el tema aquí en Querétaro con Gerardo Ortiz, a ver si no pasa lo del Commander, ojalá que no, y sobre todo por el consumidor, insisto. En aquella ocasión mucha gente se quedó con su boleto en la mano. También los empresarios, cuando pasa un problema, desaparecen como ratas. Tampoco está muy bien regulada esta cuestión. Eso no está regulado también. Es otro tema importante que vale la pena pues tomar en cuenta, ¿no? Porque obviamente los empresarios hacen un gasto anterior, ¿no?, al evento, y ya están contando con la venta de los boletos para recuperar ese gasto. Entonces, pues si no se presenta, ellos terminan perdiendo, pero no puedes cobrarle algo a alguien que no le diste, ¿no? Entonces, eso es un buen tema. Vamos a un corte y regresamos para meternos un poquito más en temas políticos. Contralores municipales, dejen de tapar las estupideces de sus municipios. Así le dijo alguien a alguien. Ahorita les contamos. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice
Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Santuario de la Virgen del Pueblito. El santuario, ubicado en el municipio de Corregidora, fue construido a instancias del benefactor Pedro Urtiaga a finales de 1745. Desde entonces, el recinto alberga la imagen de la Santísima Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada, misma que fue labrada a mano en madera por el fraile franciscano Sebastián de Gallegos en 1632. Durante la Guerra de Reforma, el retablo barroco, junto con otras piezas de arte sacro, fue robado de la iglesia para ser posteriormente reemplazado por uno de estilo neoclásico. Hoy en día, el santuario es uno de los mayores destinos de peregrinaje católico en la zona. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Bien, estamos de regreso aquí en Códice Político. Después de platicar amplio y tendido del tema de Gerardo Ortiz, se anunció este fin de semana que estará llegando a Tequisquiapan el próximo mes, creo que el 19 de mayo, si no mal recuerdo, y se estará presentando ahí, pero bueno, ya sabemos que hay una serie de problemáticas, o más bien de debate público que se ha dado en varios lugares, sobre todo por el contenido de la música de Gerardo Ortiz. Ya alguna vez se prohibieron conciertos en Querétaro de artistas controversiales, y bueno, pues debatíamos sobre esto, si podía pasar, sobre si debería actuar el gobierno. Quedamos que, bueno, al menos aquí en la reflexión, que es un tema de libertad de expresión y de libertad de consumo, y que bueno, pues la gente pues tiene derecho a elegir qué escuchar, qué no escuchar, qué ver y qué no ver. Vamos a otro tema, vamos a platicar de las contralorías municipales, porque la semana pasada hubo una declaración que me resultó en primera instancia jocosa y después hasta cierto punto me dio como un bajón en el ánimo ciudadano, porque pues no debería darse este tipo de cosas. Sin embargo, es muy 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 común, y sobre todo, aunque de repente no le prestemos tanta atención, me parece que va por ahí mucho la poca transparencia, la poca productividad de los gobiernos. Y imagínate cuánto dinero no se nos pierde por las estupideces que se hacen en algunas administraciones públicas. Rafael Castillo Vandenperebum, él es el titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, estuvo la semana pasada en la 58ª legislatura platicando con los diputados y con los contralores de los municipios, y les dijo: dejen de regularizar las estupideces en sus municipios, ustedes no están para solapar pues las malas administraciones, ¿no? Y este es un tema fundacional en la administración pública en México, y en particular en Querétaro, porque tenemos ciertos esquemas institucionales que se encargan de vigilar que los gobiernos actúen de manera transparente y además que lo hagan de manera productiva. Es decir, que si se gasta un peso, pues ese peso se gaste bien, ¿no? Y vaya, cree la mayor cantidad de bienestar posible. Pero lamentablemente eso no se da mucho, y es porque en el diseño institucional tenemos las contralorías de los diferentes órganos públicos, pero los contralores terminan siendo parte del propio sistema, ¿no? Parte de la propia administración. En los municipios los contralores son definidos, son elegidos por el presidente municipal. Es un cargo público con sueldo y toda la cosa, y esto implica que, imagínate tú, ¿no? Si tú eres el contralor del municipio de Pedro Escobedo, del municipio de Jalpan de Serra o del municipio que tú quieras, y notas que se está actuando de mala manera, que se está malversando un fondo, que se está subejerciendo, se está administrando mal un recurso, pues si igual lo dices, igual te corren, ¿no? Entonces, ¿para qué? Este es un problema muy grave, y la semana pasada la puso sobre la mesa Rafael Castillo Vandenperebum, que creo que está tan consciente de lo
complicado que esto significa para la sociedad, que usó palabras un poquito altisonantes. La declaración, la cita textual se las comento, es: los primeros en saltarse la tranca son los secretarios de obras públicas. El presidente me autorizó la obra, adiós comité, como platicando de cómo se actúa en estos espacios, ¿no? Y dice Rafael Castillo, no, ustedes no están para regularizar las estupideces de sus compañeros en el municipio. Ustedes no están para solapar las tonterías e ineficiencias de sus municipios. Están para proteger a la administración. ¿Cómo ves, Facha? ¿Esto pasa o no pasa en Querétaro? No, pues es evidente que pasa. Ya lo está señalando aquí la entidad superior de fiscalización. De entrada me parece que el simple hecho de que tengamos la necesidad de una entidad con esas características ya es muy triste, porque significa, bueno, que conocemos las mañas que se gestan ahí dentro de la clase política, pero más triste todavía es que inclusive con este mecanismo que serviría, en teoría para eso está, para que se transparente y se ejerza de manera adecuada el recurso público que viene de todos nuestros impuestos, bueno, pues aún con ese organismo, a las autoridades municipales o estatales en algunos casos deciden pues actuar mal, utilizar los fondos de manera errónea. Por ejemplo, más adelante por ahí Van der Perebum señala que no tiene ningún caso que traten de verle la cara a la ESFE, ¿no? Porque él dice que pasa eso, que le ven la cara, que en ocasiones hay funcionarios que destinan partidas presupuestales para usos privados de gasolina de algunos funcionarios municipales, etcétera. Y bueno, yo creo que eso es... No, ya está más allá de lo triste. Es el dinero que viene del erario público, es el dinero que viene de los impuestos, y si el ciudadano se da cuenta de que ese dinero finalmente se va a ir para que, como también lo señala por ahí el auditor de la ESFE, pues ahora sí que para que recoja a sus niños el presidente municipal del colegio, bueno, pues eso el ciudadano le puede mucho, le molesta, con justa razón, y eso es algo que tiene que atender de manera puntual, creo yo, todos los municipios del estado, para no seguir incurriendo en estas prácticas que finalmente merman la confianza del ciudadano y pues generan repercusiones también. El ciudadano no ve beneficios en seguir pagando los impuestos y finalmente ve que el erario público se destina para estas cosas. Y el problema aquí es que creo que somos conscientes de lo que implica la corrupción y la mala administración pública. Yo he hablado varias veces con Rafael Castillo, lamentablemente no lo pudimos encontrar para hablar con él en este momento, pero Rafael Castillo me ha comentado muchas veces que incluso a veces no se trata de una mala voluntad por parte de los funcionarios. O sea, muchos de los funcionarios no tienen esa intención malsana, digamos, de agarrarse un cachito de la lana pública y beneficiarse. Lo más grave muchas veces es su incapacidad para administrar, y sobre todo pasa esto en los municipios más pequeños, en los municipios más alejados, que tienen prácticas mucho más antiguas, como en la Sierra Gorda, por ejemplo, como en el semidesierto, municipios que a lo mejor manejan pequeñas cantidades de dinero, en comparación del municipio de Querétaro, un municipio de Corregidora, pero que ese dinero poco se maneja muy mal. Se administra mal, se dejan de ejercer recursos, se les pasan los tiempos, se sobrepagan obras, en fin, una serie de cosas que precisamente ayudan a que los municipios no puedan salir de esa situación tan delicada en la que están, ¿no? Nada más aquí en el boletín de prensa de la legislatura, cuando se aprobaron las últimas cuentas públicas, nos señalan algunos problemas de los que les voy a hacer algunos comentarios ahorita para que vean de qué tamaño son, ¿no? Y por qué Castillo Van der Perebum se refirió a estas prácticas como estupideces. Deberíamos irle más fuerte todavía. En el municipio de Cadereyta se adquirió combustible sin comprobantes por alrededor de 10 millones de pesos. No hay justificación ni documentación de gasto de más de 2 millones de pesos. Entonces, imagínate tú, compraron gasolina por 10 millones de pesos y nadie sabe para qué, ni por qué, ni dónde está esa gasolina, ni a dónde fue a parar. ¿A quién benefició? 10 millones de pesos. Es una lana para cualquiera, y ahora imagínate para Cadereyta de Montes, ¿no? Que es un municipio con problemas financieros bastante graves. Ya lo comentaba también hace un par de días León Enrique Bolaño, que es el alcalde de Cadereyta. Pues son municipios que están básicamente endrogadísimos hasta el cuello, y todavía presentan ese tipo de problemas por mala administración. Bueno, pues se entiende entonces la reacción de Rafael Castillo
al estar con los controladores municipales y señalarles esto que les señaló. Sí, otros. En Jalpan de Serra no hubo rescisión de contrato de obra en el camino a Tancoyol y por eso se perdieron 18 millones de pesos. En Pedro Escobedo se omitió formalizar la contratación de 14 empleados como eventuales y haber pagado aún cuando contaban con antigüedad, por lo que se hizo el doble pago por más de 1 millón de pesos. Se ejercieron también ahí en Pedro Escobedo recursos del Fondo de Obras 2014 en zonas más rezagadas, que debe ir a zonas rezagadas o donde exista población en extrema pobreza, por 2 millones de pesos realizando las obras de otros lados. O sea, había que ponerla en donde era más necesario y se terminó haciendo obra en lugares donde no debía haberse ejercido este recurso. En Peñamiller se omitió realizar gestiones para la imputación de responsabilidad al servidor público responsable de procedimientos de recuperación de adeudos por 3.5 millones de pesos. Estamos hablando de cifras millonarias, o sea, ya nada más aquí de los 3-4 cosas que he comentado, hablamos de unos 20 millones de pesos. En municipios como Peñamiller, que no tienen ni 5,000 habitantes. Es una cosa espantosa. Algo más grande, San Juan del Río, se omitió proporcionar la comprobación de gastos en 2 obras por 18.169.000 pesos. Y también se omitió haber ejercido recurso para el pago de servicios profesionales a 146 trabajadores eventuales por más de 9 millones de pesos. Y en San Juan del Río también se autorizaron a la empresa proveedora de ferias y espectáculos la contraprestación de ingresos obtenidos por la venta de boletos en la Feria de San Juan del Río 2014. Se obtuvo recurso bajo el concepto de apoyo a los servidores públicos de elección popular por 3.780.000 pesos. Entonces en la feria lo que se recaudó fue a parar una empresa, imagínate tú. Tolimán omitió el pago correspondiente a la prestación de sueldos, prima vacacional y ganando por 2 millones de pesos. También se omitió pagar indebidamente la compensación a 41 trabajadores por 278.000 pesos. Y así varios, ¿no? Hay varios casos. Estos son solamente los que pone en consideración la legislatura. Hay que recordar que antes estas cuentas solamente se publicaban y entonces nos tocaba a nosotros los periodistas meternos en esas resmas de hojas a leer, a ver qué encontramos. Ahora también, pero bueno, ahora como los diputados pueden formalmente revisarlas, pues ya la propia legislatura dispone ahí de algunas de las más graves y las da a conocer públicamente. Pero estas son poquitas, ¿eh? Si usted algún día le da, está así, no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer, o tiene insomnio, métase a la página de la legislatura, busque las cuentas públicas, que aparte son difíciles de buscar, lamentablemente, y cheque cómo está la onda, cheque cuántas páginas nada más por un municipio y cuántas observaciones. Municipios que tienen 100 y pico de observaciones por periodos apenas de 6 meses. Hay muchas cosas, aquí vamos a irlas revisando para poco a poco dárselas a conocer, Facha. Bueno, así es, una situación bastante grave, como ya lo comentábamos, que abarca varios municipios muy pequeños en algunos casos y en lapsos de tiempo, pues ahora sí que bastante breves, ¿no? Uno se sorprende y dice, ¿cómo es posible tantas observaciones en 6 meses en un municipio con 10,000 habitantes? Pero bueno, ya lo comentaba aquí mi compañero Víctor, ustedes pueden pasar a revisar ahí en la página. No es fácil de buscar y desgraciadamente tampoco es fácil de traducir al cristiano a veces lo que viene en las observaciones. No, es bien difícil. Es bastante difícil, bastante complicado, pero pues ahí está la información para que ahora sí que como ciudadanos hagamos uso de ella y podamos exigir a las autoridades pues que nuestros recursos se utilicen de manera eficiente para resolver las problemáticas que atraviesa nuestro estado. Aquí tenemos otras que dimos a conocer el pasado 8 de abril. En entrevista precisamente con Rafa Castillo Vandenperebum. En Tolimán, de las 46 observaciones que realizó la ESFE, y esto sobre el periodo que va del segundo semestre del 2014, es decir, de julio a diciembre de 2014, señala que en Tolimán se destaca el pago de 497,000 pesos extras en contratos, la deficiencia en la adjudicación de obra beneficiando a ciertos contratistas por 4 millones de pesos, y ahí es donde decimos, ¿esto es porque se les fue la mano, o sea, no sabían cómo, o es porque hubo un criterio ahí para beneficiar a ciertas personas?
Entonces te pones a pensar, si beneficiaron a sus amigos, a lo mejor la obra hubiera sido más barata, ¿no? Pero se gastaron 4 millones de pesos. Y también se pagaron 240,000 pesos por un servicio prestado por una persona sin facultades legales para prestarlo. Algo así como si tú contratas un banquete y se lo facturas a una ferretería, por ejemplo. Sí. Este tipo de cosas pasan a cada rato en los municipios. Cosas así de extrañas. Otras, se destacó la transferencia de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal a una persona moral por un monto de 1.1 millones de pesos para la realización de obras que no existen. El Fondo de Infraestructura Social Municipal es un fondo federal que se otorga a los municipios para que hagan obra social, obra sobre todo para abatir la pobreza. Es un fondo muy importante para la mayoría de los municipios que tienen graves problemas financieros o que tienen pocos recursos, como estos. O altos índices de marginación. O altos índices de marginación. Entonces, 1 millón de pesos que fue a parar a la mano de quién sabe quién para hacer obras que quién sabe dónde están. Es que hasta suena de risa, oye, obras que no existen por 1 millón de pesos. Y lo más grave es que no pasa nada. Sí, eso es lo más grave. Ahí es donde va Rafa Castillo Bandempera-Bumi, y por eso quisimos recuperar esta declaración y este tema de la semana pasada, porque es realmente muy grave. El tema aquí es que la entidad superior de fiscalización tiene esta labor de ser un órgano autónomo que revisa las cuentas, es un auditor, como pasa incluso en cualquier empresa privada. Sí, es muy común que se contraten auditores externos para que entren y revisen las cuentas y vean si se está haciendo o no bien las cosas. En la función pública pues es evidente que es súper necesario y que tiene que suceder. Y ahí está la entidad, va un poquito retrasada, ojalá están revisando finales 2014, estaría ideal que estuvieran revisando ya 2015, pero bueno, ahí está la entidad y está poniendo esto en consideración. De todos, ¿no? De la opinión pública, de los propios municipios, de todo el mundo. Y bueno, pues lo grave en este sentido es que ahí están las observaciones, ya se hizo el trabajo de auditoría y no pasa nada. Y es precisamente porque los contralores o las contralorías son las que tienen esa facultad de iniciar procedimientos de sanción. Pero si el contralor es amigo, si el contralor es empleado del presidente municipal, pues eso claro que no va a haber una acción en contra de ese presidente municipal, porque es su jefe. O sea, eso implica que la persona pues pierda su chamba seguramente y pues ya. Y una vez ni siquiera garantiza que pase nada, porque él puede iniciar el procedimiento y una vez iniciándolo lo corren, contratan a otro y ese otro termina el proceso o lo archiva. Se repite la misma cuestión y se acumulan procedimientos y al rato están revisando los del 2017 y sigue habiendo 300 observaciones para Tolima. Entonces el punto es ese, que no pasa nada, que no se hace nada porque el diseño institucional me parece que es erróneo. Creo que está bien el hecho de que exista pues una entidad superior de fiscalización que sea autónoma, pero creo que habría que pensar entonces en contralorías autónomas o en una sola contraloría a nivel estatal que le toque vigilar tanto al Estado como al municipio. Ahora o a los municipios. Que al contralor se lo pongan al alcalde, que no sea por dedazo. Sí, claro, que no sea... pues es increíble, o sea, no se puede así. Sencillamente nunca vamos a pasar de estas observaciones ridículas, y que lo ridículo aparte entra en el hecho de que no pasa nada si no cambiamos el diseño institucional. Y creo que a lo mejor ahí le hubiera hecho falta también a Rafa Castillo ser enfático en esa parte, ¿no? Así como estamos no va a pasar nada, hay que cambiar la forma en la que nos organizamos, porque en otro caso pues no vamos a salir adelante. Bien. Pues hoy tenemos unos comentarios por parte de nuestra lectora aquí en Twitter, Marta L. Morales. Ella habla del tema que hablamos hace un rato, que es el de Gerardo Ortiz. Ella comenta: muy violento el video. ¿Qué dicen de las series de narcos donde terminamos justificándolos y admirando? ¿Por qué crucificar a uno que de tantas series de narcos, tanto sexo en novelas? ¿Es decente? Y sigue el comentario: Facebook, televisión, comentaristas de radio y televisión, películas, todo está en un nivel de educación y cultura muy bajo. Coincido con algún punto del que menciona Marta. Creo que
el hecho de exhibir la violencia no es lo que está mal, sino ¿para qué la exhibes? Glamorizarla más bien, ¿no? Claro, y eso sí creo que tiene razón en ciertas series, por ejemplo, ahorita que están muy famosas de narcotraficantes, sí se está como entrando en esta idea ya de verlo como un producto comercial, y como algún narco fue probablemente alguien cool, ¿no? Alguien con pues que se viera bien o alguna cosa así, pues ya los subimos a un pedestal, y entonces ahora es algo común hacer este tipo de series de televisión. Sin embargo, bueno, creo que en la historia de la humanidad hay manifestaciones culturales que pues simbolizan a veces o no simbolizan, sino expresan directamente, depende de la corriente cultural, temas que tienen que ver con violencia, este tipo de cosas, pero lo hacen con un ánimo de reflexión y con un ánimo de crítica. Hay contenidos que no traen esa reflexión, y lo notas luego por la posición que asumen los creadores de esos contenidos. Por ejemplo, Gerardo Ortiz, que en este debate yo no lo he escuchado decir algo sensato sobre este debate, porque creo que habría sido hasta una buena oportunidad de a lo mejor justificar, explicar un poco de dónde viene la idea, ¿no?, de hacer este video, por ejemplo, como una forma de pues expresión, como una forma de crítica, alzar la voz, no lo sé, pero no hay esa crítica, no hay ese debate, no hay esa reflexión, y creo que ese es el problema, ¿no? Sí, yo igual pienso que aquí lo que es muy importante es tratar de evitar a toda costa el pánico moral, que no se convierta en un pánico moral, que sea más bien una oportunidad para reflexionar por qué estamos consumiendo y generando ese tipo de contenidos. Y bueno, a partir de ahí ahora sí que trabajar mucho en, bueno, cómo es que Gerardo Ortiz pudo llegar a producir ese video, pero no solamente eso, ¿qué hay detrás? ¿Qué tuvo que suceder para que alguien como Gerardo Ortiz se propusiera la realización de este material? ¿Y qué tuvo que suceder para que muchas personas lo consumieran? Y no solo eso, para que algunas personas llegaran inclusive al grado de amenazar la integridad física de un activista que en su momento se opuso, bueno, ahora sí que a la difusión de ese material. Lo que hay que hacer es, yo creo que va por ese lado, evitar el pánico moral y centrarnos más bien en la reflexión y en el debate sobre por qué se han producido esas situaciones en este país. Perfecto. Pues así queda esta reflexión, lo vamos a seguir debatiendo, espero que no dé para más. Ya le dimos tiempo, el justo y necesario. Muchas gracias a Marta L. Morales, que agrega en otro comentario, no por eso son correctas, se refería a las manifestaciones en otras plataformas como Facebook, televisión, etcétera. Todos deberíamos corregir el rumbo, hacer nuestro entorno algo mejor. Coincidimos en ese tema, y sobre todo le agradecemos mucho a Marta Morales que se tome el tiempo de escucharnos y que pues nos siga en Twitter en @códice_informa. Le agradecemos mucho el favor de su compañía, de su escucha. Aquí en Códice estamos de manteles largos porque tenemos ya una nueva revista, la edición de abril-mayo. Esta revista ya está en los puntos de difusión que de hecho hemos publicado en Códice Informativo. Vamos a estar poniendo esos puntos nuevamente en redes sociales, en Twitter, en Facebook, para que sepa dónde encontrarla. Es de distribución gratuita. Tenemos varios temas. Esta vez nuestro concepto o lo que guía la agenda de esta revista, de esta edición, es el tema de la migración, y hablamos de varios temas como la migración siria en el mundo, el proyecto Javesha que se está llevando a cabo aquí en México para atraer estudiantes sirios. Hablamos de la migración venezolana a partir de la situación económica que vive aquel país, y también tenemos entrevistas interesantes con Pedro Kumamoto y José Luis Barraza. Pedro Kumamoto, diputado local independiente de Guadalajara, de Zapopan, allá en Jalisco, y José Luis Barraza, que quiere ser gobernador en Chihuahua y es independiente. Tenemos varios contenidos que le va a gustar. Ahí mismo en nuestras redes sociales vamos a estar difundiendo el contenido a nivel digital, pero créame que vale la pena que busque su revista en papel porque está bastante buena y vale la pena tenerla ahí en casa. Muy diversa la revista, muy plural en sus contenidos, la recomendamos, aunque la hayamos hecho nosotros, la recomendamos bastante. Digo, a veces parece que uno se rasca a sí mismo, ¿no? Pero sí. No, la verdad está muy buena. Le echamos muchas ganas, es otro de nuestros productos. Como lo es el portal, como lo es este programa y otros más, y así le vamos a ir dando
una cucharadita de Códice en diferentes plataformas. Ya tuvimos la semana pasada el Club Códice y ya luego le platicamos más de qué se trata. Le agradecemos mucho. El próximo lunes nos escuchamos. Yo soy Víctor Pernalete. Gracias, Facha, por haberme acompañado hoy. A ti, Víctor, a ustedes, a todos los que nos escucharon también esta noche. Muchas gracias. Salió de emergente porque Pau anda indispuesta, pero ojalá que te añadas al roster regular de este programa. Por aquí me van a tener más seguido, no te preocupes. Perfecto, pues ya está. Gracias, Iván, gracias a Karen, gracias a todos los que hacen posible este espacio. Nos escuchamos la próxima, el lunes que viene, a las 8 de la noche. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.